Buenos días, mi nombre es Sergio de la Cruz, soy alumno de la Universidad Aztlán y este video va a tratar sobre política y Estado. Mi profesor es el docente José Raúl de la Loza Ortega. Para empezar a hablar de política y Estado tenemos que entender la teoría del Estado, cuál es su fin, cuál es su propósito. Sin duda alguna, vivir en sociedad es el fin de la mayoría de las normas. Pero la imagen del Estado, ese es su fin principal. ¿Por qué? Porque si no hubiera una figura como tal, como el Estado, no habría la coercibilidad de las leyes. Entonces no habría quien las hiciera cumplir, las hiciera valer. Para seguir ahondando en el tema del Estado y la política, también tenemos que entender que hay varios factores que afectan a la misma. Es decir, factores como la economía, el ejército, el bienestar social, todos ellos engloban diferentes factores que de un modo o de otro van o a ayudar o a modificar la figura del Estado en cada país, obviamente. Aquí en nuestro país, temas como la milicia no son tan recurrentes porque somos en esencia un país pacífico. Para entender cómo se conforma un Estado hay que ver los elementos. El primer elemento es la población, el segundo es el territorio y el tercero es el poder del Estado. Yo, para llevarlo a un ejemplo práctico, lo veo como un banco de tres patas. Si uno de las patas no está firme, no está en el lugar que debe, la figura o el molde de gobierno no sería firme, no sería práctico, no sería correcto. ¿Qué es el Estado? Bueno, para entender también lo que es el Estado tenemos que dividir a todo el país en dos partes, dominadores y dominados, que no debería de ser así porque realmente lo vamos a ver más adelante, el poder reside en el pueblo y debería de ser una mezcla homogénea de gente que hace valer la ley y que necesita leyes para vivir en sociedad. Soberanía. Este tema es muy escabroso porque apenas lo vimos con el tema de los migrantes. Había opiniones divididas si el gobierno debería de tomar la fuerza que tiene para defender la soberanía y no dejar entrar a todos los migrantes en Chiapas. Pero por otro lado hay otro tema que es derechos humanos, entonces es muy escabroso. En lo personal, yo cuando vi eso dije, y luego nuestra soberanía nacional, ¿dónde está? Ahí es donde debieron haber mandado a nuestro ejército, que es el encargado de defender la soberanía, a tapar esas fugas de gentes, esa entrada de gente que estaba sin control. Pero bueno, el artículo 39 de la Constitución nos dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Como lo hemos visto en la carrera a lo largo de este año y medio casi, lo que está plasmado, lo que está previsto en las leyes y lo que se lleva a la práctica son dos cosas muy distintas. La soberanía, si se respetara, si se hiciera valer, no habría tantas injusticias. Pero bueno, eso ya es un tema más largo y diferente al que estamos tocando. La organización del Estado y sus funciones. El poder ejecutivo, ya sabemos, recae en una sola persona y él es el encargado de muchas cosas. La responsabilidad que tiene es enorme. El poder judicial, por otro lado, es el encargado de ejecutar las leyes que el poder legislativo, que ya veremos más adelante, él ejecuta, el poder legislativo las crea. Como se los acabo de decir, el poder legislativo crea y legisla sobre normas necesarias para vivir en sociedad, para un buen convivir. Está las cámaras locales, las cámaras, la cámara alta, la cámara baja. A ellos les atañen los temas electorales,
también tienen bastante responsabilidad, porque el hacer leyes no cualquiera lo hace. Debe de hacerlo muy bien pensado para el bien del pueblo. El bien común. El bien común es una figura que existe, pero desafortunadamente no siempre es buscada. Es decir, los legisladores, como lo dije hace un momento, deberían de crear leyes para vivir en sociedad, para que todos tengan las mismas oportunidades. Sin embargo, no siempre es así. Sin embargo, pese a todo eso, vivimos en un país donde en teoría tenemos todas las mismas oportunidades. En esta unidad nos dejaron como tarea leer ver la película La dictadura perfecta. Yo no la había visto, realmente vi solamente cortos. Cuando la vi me pareció una parodia de nuestro México, una triste parodia de nuestro México, donde el poder, el dinero, los medios de comunicación en su momento, como es la televisión, el radio, influían sobre el andar del país. Hoy en día los nuevos medios de comunicación, internet, redes sociales, todas ellas nos dan otra oportunidad de llegar a información que antes era censurada o era terquiversada. Esa película tristemente es una radiografía de lo que fue por muchos años el país, dominado por gente que con 3, 4, 5, 10, 20 millones de pesos ponía la información a su modo, a modo de que les ayudara. El último tema fue burocracia. Burocracia, nosotros cuando escuchamos la palabra siempre lo ubicamos con el trámite, con lo tardado que son las dependencias públicas, pero realmente tiene que ver a más temas, desde la organización del Estado, desde los puestos de la gente que está en el gobierno, desde los edificios mismos, pero realmente su definición correcta sería la búsqueda de un equilibrio positivo entre los gobernados y los gobernantes, aunque realmente eso no pasa. Le digo, desafortunadamente a través de la carrera vamos aprendiendo que lo que está escrito y lo que está en la práctica, en la vida diaria del ciudadano, son cosas muy distintas. Bueno, como conclusión, la figura del Estado siempre va a estar presente en un país que quiera vivir pacíficamente, que quiera buscar un Estado de Derecho. En Estado de Derecho me refiero a que se cumplan las leyes, que se legislen correctamente las leyes. Entonces el Estado siempre va a estar presente en la vida de un país que quiera progresar. Esperemos que este país un día tenga el verdadero desarrollo y progreso que se merece, porque hay gente muy capaz para legislar, para analizar y para ejecutar las leyes que se norman. Por mi parte es todo. Es la primera vez que grabo un video, profesor, entonces no me castigue demasiado. Gracias, buen día.